Uno se cree capaz de ser lo bastante escéptico hasta que llega el momento en que pedimos muestras y éstas se nos presentan. El caso del que hablaré a continuación fue algo que me sucedió junto a mi familia cuando yo tenía 16 años. En una época en que mis padres cruzaron por una excelente racha económica, conseguimos una casa en Leeds, Inglaterra. Por lo que mis dos hermanas y yo estábamos emocionados, pues el lugar y sus paisajes parecían mágicos. El primer día en que llegamos fue dedicado a la limpieza y el arrastre de muebles. Terminamos tan agotados como para salir y recorrer el vecindario y sus parques. Por otra parte, al día siguiente salimos a caminar, después del desayuno. Recuerdo que el cielo estaba tan nublado, que pensamos que en cualquier momento llovería. Antes de que las gotas de agua comenzaran a caer, tuvimos un par de horas para pasear. Y cuando el clima empeoró, nos apresuramos a caminar de regreso, para volver a casa. En este segundo transcurso, nos cruzamos con un hombre que, incluso a la distancia, parecía alguien de carácter inusual. Pues el sujeto se hallaba sentado en una banca, mojándose como si aquello no le importara. Fuera de eso, un aspecto que me confundió y que me pareció sospechoso, fue que lo escuché hablando solo, y riendo como si tuviese a alguien a su lado. En cuanto mis hermanas y yo caminamos enfrente de él, éste nos preguntó a dónde nos dirigíamos. Lógicamente, ninguno de los tres le respondió, y en su lugar continuamos apresurando los pasos, para llegar a la casa a la brevedad. Luego de ignorarlo, el sujeto se puso de pie y comenzó a caminar detrás de nosotros. Y aunque intenté desviarme para despistarlo, este no nos perdía de vista. Caminaba a paso lento, pero, aún así, no paraba de seguirnos. Temí que se tratara de un criminal. Muchas cosas pasaron por mi cabeza en aquel instante, incluso creí que en cualquier momento lo perderíamos de vista y éste se nos aparecería enfrente. Pero por fortuna, conseguimos llegar a la casa sin ningún daño. Le dije a mis padres que un hombre extraño nos había estado siguiendo. Antes de poder explicarles más, alguien tocó nuestra puerta. Mirando por la ventana, vi que se trataba de él, el sujeto misterioso del parque. Por alguna razón, mi padre pensó que abrirle e invitarlo a pasar iba a ser una buena idea. Pese a que todos nos opusimos, este restó importancia a nuestras inquietudes y terminó por darle la bienvenida. El hombre nos dijo que se llamaba Pedro. Después de que le reclamé por habernos seguido, él trató de justificarse ante mis padres, afirmando que lo había hecho porque sabía que éramos los nuevos vecinos y quería venir personalmente a la casa, para darnos la bienvenida a mis padres y a nosotros tres. Sin importar cuánto defendió aquella versión, yo me mantuve con la guardia en alto, estando seguro de que aquel vecino era un completo maníaco. Pues contaba con buenas razones para tenerle desconfianza. En la primera conversación que mantuvo con mis padres, se comportó en exceso extrovertido, perdiendo el respeto en algunos momentos y preguntando cosas demasiado personales. No entendía por qué a mis padres no les desagradó tanto como a nosotros tres, mas no quedaba mucho que pudiera hacer. A la hora en que mi madre empezó a servir la comida, Pedro nos pidió que le dejáramos vacío el asiento de al lado, y le pidió a mi madre que sirviera un segundo plato allí. Exigiéndonos sin vergüenza, como si los invitados fuéramos nosotros, y no él, y por extrañas que fueron sus peticiones, mi madre se siguió portando tolerante, e hizo caso a sus incómodas peticiones. Después de que sirvió el plato extra, de frente al asiento vacío, mi madre le dijo que, solo por curiosidad, quería saber cuál era el motivo de también servir allí. Respondiendo con toda tranquilidad, le contestó que aquel plato era para su hermano muerto. Al oír algo tan peculiar como eso, mi familia se quedó en silencio. Segundos después, por fin ocurrió lo que tanto estuve esperando. Mi padre se levantó de su lugar y le dijo que se abstuviera de hablar sandeces en nuestra casa. Pedro le alzó la voz, defendiendo que no se trataba de una sandez, sino de una realidad. Por lo que enfadado,
mi padre tomó el plato sobrante de comida y lo llevó a la cocina. La discusión continuó en el comedor entre mi padre y ese bizarro vecino. Cuando el intercambio de palabras se salió de control, mi papá le gritó a Pedro que era un maldito esquizofrénico y que era imposible que un fantasma nos acompañara a comer. Acto seguido, abrió la puerta de la casa y le ordenó que se marchara. Pedro se marchó, pero no sin antes amenazarnos a todos, asegurando que solo por nuestra incredulidad pronto nos volveríamos presas de dicho hermano muerto. Dado que no éramos personas fáciles de sugestionar, tomamos su advertencia como una frase ridícula derivada del coraje. Y durante los primeros días consecutivos a la desagradable visita, nada nos ocurrió. No fue hasta el paso de una semana que cosas inusuales nos comenzaron a suceder. Entre ellas, el que nos abrieran la cortina de la regadera siempre que alguien entraba a tomar un baño. Debo confesar que, aunque resulte algo cómico de escuchar, en realidad era de lo más horroroso. Sentir que algo te observaba en un momento tan íntimo y aguardaba al momento más oportuno para hacértelo saber. Antes de creer que nos enfrentábamos a un fantasma, sospechamos que tal vez se trataba de algún trabajo de brujería hecho con saña y enviado por Pedro. Mi padre, sobre todo, era quien menos se abría a creer en los fantasmas. Ante la problemática, pensamos que bastaría con ignorar lo que sucedía para que pronto nos dejaran en paz. Pero una tarde en que regresábamos de la escuela, vimos a Pedro sentado en la misma banca de la otra vez. Mi hermanita más pequeña, que en aquel entonces tenía solo 3 años, se detuvo para decirme que el hombre al lado de Pedro le estaba haciendo unos gestos horribles que la espantaban. Mirando hacia la banca, la única persona que pude ver fue a Pedro, sin nadie a su alrededor. Y aunque las palabras de mi hermanita me llenaron de temor en ese momento, me resistí a caer en el juego de darle credibilidad a la historia del hermano muerto. Cuando se lo conté a mi padre, este incluso se molestó conmigo por caer ante engaños. Sin saberlo, ese último reclamo vino a empeorar las cosas, al punto de que lo irreal se fue convirtiendo en real. Pues esa misma noche, desperté sin ningún motivo, cerca de las 4 de la mañana. Recuerdo que me senté para tomar agua, y, justo en el espejo que colocamos sobre el buró pude a un hombre, de pie frente a la cama. No estaba en la habitación, sino, adentro del espejo. Quise salir corriendo de allí, pero me paralizó la idea de que éste pudiera salir de allí y hacerme daño. Agitado, me volví a acostar, y no volví a hacer ningún movimiento. Pero justo a los 10 minutos de volver a mi posición anterior, mi madre comenzó a gritar desde el baño, llamando a mi padre. Dijo que había visto a una persona corriendo por las escaleras. Por lo que mi papá tomó un martillo de su caja de herramientas y nos pidió que no nos moviéramos de donde estábamos. Y de manera precavida, fue hasta abajo y revisó tanto en la sala, como en el comedor y la cocina. Cuando éste volvió a subir, nos juró que nadie más se hallaba dentro de la casa. Durante la mañana posterior a los desagradables sucesos, mi madre dijo que comenzaba a creer en el hermano muerto del vecino y que era él el que nos quería molestar. Para entonces, todos estábamos de acuerdo, todos excepto mi padre. Mofándose de nuestro miedo, se puso a gritar que los fantasmas eran algo falso, un invento miserable para sugestionar a la gente. Parecía que, mientras más se oponía mi padre a pensar en ello, más fuertes y marcadas se hacían las manifestaciones. A mis 2 hermanas también las asustaron. Mi hermana de 8 años dijo que en 4 ocasiones pudo ver su sombra caminando detrás de ella. En cuanto a Susi, mi hermanita de 3, continuaba asegurando que lo veía haciéndole gestos, ahora caminando dentro de la casa. Una tarde en que se nos ocurrió hablar sobre la primera y única visita de Pedro en la casa, mi padre murmuró que no se trataba de alguien peligroso, sino de un hombre maníaco con ganas de llamar la atención. En el instante en que hizo la afirmación, todos sentimos que algo nos sopló a la cara. Incluso mi padre pudo sentirlo.
Después de la desagradable sensación, le pregunté a mi padre si ya había tenido suficiente como para empezar a creer, a lo que éste contestó con un rotundo no. No sé si su respuesta era real o se trataba de la forma en que se buscaba convencer a sí mismo. En la noche, todos nos despertamos, después de escuchar una risa macabra en el pasillo. Pues se oyó justo como si otro hombre estuviera en la casa, era él, estaba seguro. Solo para intentar calmar los acontecimientos paranormales, mi madre llevó unas hierbas, incienso y agua bendita para hacer una especie de limpia en la casa, que expulsara las malas energías que se habían estado acumulando. Mis hermanas y yo estábamos en el sillón, mirando a mi madre recorrer los rincones, mientras rezaba el Padre Nuestro. De pronto, Susi se puso a gritar y aseguró que estaba viendo al hermano bajar por las escaleras con una expresión de rabia. Con una actitud a la defensiva, mi padre le levantó la voz y le exigió a mi hermana que dejara de imaginar cosas y poner en alerta a los demás. En ese mismo instante, las puertas de los cuartos de arriba se azotaron y se escuchó como si le estuviesen poniendo llave a la entrada. De pronto, se encendió el esterero que se mantenía conectado bajo la televisión. El volumen se subió al máximo con una especie de interferencia causada por la mala señal de radio. Cuando quise correr a este para desconectarlo, una fuerza atroz derribó una de las vitrinas frente a mi camino. No podía ver al ser contra el que estábamos peleando, pero podía sentir su presencia, tratando de hacernos daño. Corrí en dirección contraria, lleno de cobardía. Los cuadros en las paredes empezaron a caer, uno a uno. Susi dijo que el hombre venía hacia nosotros, con un gesto que mostraba coraje. Una canción de los Stones comenzó en el estéreo, la cual hablaba de asesinatos y sangre. Alcancé a oír que contaban la historia de un hombre que decapitaba a su propia novia, para luego refrigerarla. Por lo que tomé esa línea bizarra como otra amenaza hacia nosotros. Intentamos salir de la casa, mas no hallábamos las llaves, y el maldito espíritu que nos acechaba había asegurado las 3 cerraduras. Al ver que no podía abrir ninguna de las ventanas, le dije a mi madre que rompería una de estas en cuanto encontrara con qué. Éramos 5 contra 1, y sin necesidad de esforzarse parecía que nos estaba haciendo añicos. En el instante en que tomé un palo para quebrarla, escuché a mi padre gritar en las escaleras. Estaba siendo arrastrado por los pies. Aún sin ver al fantasma, trató de defenderse, dando patadas y jalándose, para que no lo siguiera tomando a la fuerza. Deseé poder ver al fantasma, así que le grité que se mostrara ante mí si en verdad era tan peligroso como lo aparentaba. Por lo que el hombre apareció detrás de mi padre, y por fin pude ver lo mismo que mi hermana, siendo nosotros las únicas 2 personas en poderlo ver de frente. Creo que la forma en que mis padres ponían resistencia les impedía abrir los ojos hacia lo que en verdad tenían junto a ellos. Por otra parte, resultaba inquietante ver cómo él podía atentar contra nosotros y nosotros no podíamos causarle ni un rasguño. De pronto, Pedro apareció afuera de la casa, queriendo entrar. Como vio que toda la casa estaba bajo seguro, se marchó por unos minutos, después, volvió con una pala, y con esta alcanzó a romper una de las ventanas. Los ataques hacia mi padre se detuvieron en cuanto Pedro entró. Por lo que el vecino comenzó a gritarle a su hermano, reclamándole el haber roto su promesa. Recuerdo que gritó algo como una cosa es que los molestes y otra es que vuelvas a acabar con una familia. Por primera vez en el tiempo que llevábamos de conocernos, Pedro se deshizo de su orgullo para pedirnos una disculpa. Acto seguido, nos preguntó si podía quedarse a cenar para poder conversar con nosotros y llevarse a su hermano de allí. Aunque no estábamos de acuerdo, aceptamos por el hecho de sentirnos presionados. Cuando nos sentamos a cenar, nadie estaba en paz. Mi hermana y yo nos miramos atemorizados, porque solo nosotros veíamos al hombre sentado en el asiento sobrante. Pedro nos explicó que vivía en parte acompañado y en parte condenado.
mientras comía, nos comenzó a contar una historia que tuvo lugar en su infancia y que, básicamente, había sido el origen de la maldición. Sin vergüenza ni filtros de por medio, nos dijo que su padre era miembro de una secta satánica desde antes de que ambos nacieran. En aquel grupo acostumbraban rendir sacrificios de todos los niveles, para después solicitar algo a cambio, en especial bienes materiales o daños a enemigos. Desde que aquellos gemelos nacieron, crecieron rodeados por las mismas personas perversas con las que convivía su padre. Su hermano, que se llamaba Miguel, siempre se presentó comportamientos más perversos a los de Pedro. Desde agredir a otros hasta matar animales. A diferencia de los padres normales, el de ellos miraba con orgullo cada maldad en su hijo, pues miraba sus malos actos como algo positivo para el lado de la maldad. Un 31 de octubre, Miguel decidió que aquella noche de Halloween repartiría chocolates a los niños que se atreviesen a pedirle algo. Lejos de ser un acto común por la temporada, era en realidad un atentado hacia niños inocentes, pues, dentro de cada pieza de chocolate, colocó diminutos cachos de navajas desechables, fáciles de cortar la boca, o incluso de llegar a ingerir. Por fortuna, nadie le pidió nada durante su recorrido por las casas del vecindario. Sin embargo, al volver a casa, lleno de emoción por vaciar las bolsas y comer sus dulces, Miguel se distrajo tanto mirando la televisión, que sin fijarse cayó en su propia trampa, ingiriendo así uno de sus chocolates dañinos. A pesar de que sus padres los llevaron a emergencias en cuanto éste empezó a vomitar sangre, su muerte sucedió de forma instantánea e inevitable. Negándose a que su hijo fuera a dar a la morgue, ambos padres exigieron el cuerpo. Pedro recordaba bien que en pocos minutos su padre asistió al centro en donde su secta llevaba a cabo las misas negras. Sus padres bajaron con el cuerpo de su hermano y le pidieron que aguardara en el coche sin llamar la atención. En el lapso de tiempo en que Pedro permaneció solo, no logró ver lo que sucedía, pero pudo escucharlo todo. Haciendo una pausa, el vecino nos dijo que necesitaba unos minutos para salir a tomar aire y aclarar su mente. Aquella era la primera ocasión en que quise que se quedara por más tiempo, pues parecía que, por fin, los extraños sucesos tenían una explicación. En lo que Pedro volvía para continuar con su historia, me puse a recoger los platos sucios que quedaron de la cena. Estando en la cocina, noté en uno de ellos algo bastante particular. En una de las esquinas, escrito con un aderezo, venía la abreviación de SOS. Sabía que ese era el plato que último Pedro, ya que nadie más había usado esa clase de aderezo en su comida. Sin saber qué hacer, le hablé a mis papás para enseñarles la inesperada señal que el vecino se esforzó por colocar. En el instante en que Pedro volvió a entrar a la casa, nosotros tres nos sentimos demasiado alterados. Pues sospechamos que su discreción a la hora de pedir ayuda se debía por algo, así que también debíamos de ser cautelosos y preguntar de manera discreta en qué le podíamos ayudar. Mas, antes de proceder a un acto apresurado, debíamos escuchar el resto de su historia, para seguir conociendo a qué nos enfrentábamos, exactamente. Pedro se sentó en el mismo asiento de antes, ahora traía los ojos irritados, como si hubiese estado llorando. Siguiendo con la historia, comentó que sus recuerdos sobre lo ocurrido en esa noche se mantenían frescos. Mientras esperaba en el auto, escuchó a su madre gritar, llena de desesperación. Dijo que, al oírla gritar con tanto pesar, su corazón le dolió. Y a pesar de tener miedo, bajó corriendo del auto y abrió cada una de las puertas y entradas puestas a propósito hasta llegar al salón de los sacrificios. Con la respiración agitada, confesó que aquel mayor recuerdo significaba también su trauma más grande. Cuando el pequeño Pedro entró al salón de misas negras, encontró a su padre, colocando el cuerpo de su mujer, en agonía, sobre los gigantescos brazos de una figura demoníaca. Aquella estatua, hecha de bronce, tenía la forma del cuerpo de un hombre robusto, con cabeza de toro y cuernos prominentes.
Pedro supo a qué demonio le fue ofrecida su madre. La Biblia ya nos había advertido de su presencia desde el Antiguo Testamento en tiempos de Moisés. Personalmente, no me atrevería a nombrarlo, ya que, una vez que el hombre sabe a quién rendirle sacrificios, es capaz de entregar a los brazos del toro no solo a un animal, sino a cualquier familiar. Continuando con la historia de Pedro, nos dijo que a la enorme estatua le salían moscas de la boca, pues era dentro de ella que se colocaban gran parte de sus ofrendas, las cuales incluían comida, restos humanos, e incluso diferentes fluidos del cuerpo. Con un breve pasar de minutos, vio a su madre perder la vida sobre aquella estatua. Para calmar el pánico en Pedro, su padre le aseguró que ella así lo deseó, con tal de recuperar al espíritu de Miguel. Minutos después, el espíritu de su gemelo apareció detrás de él, actuando como si no recordara su tragedia. Teniendo de nuevo a ambos hermanos juntos, su padre les dijo que ambas almas quedarían destinadas a crecer juntas y desaparecer hasta que el hermano vivo perdiera el aliento. Tornando la conversación más oscura, Pedro nos confesó que el crecer al lado de un espíritu era peor que ser un esclavo, dado que todos lo tomaban por enfermo, sin captar que él tampoco disfrutaba de la situación. En ese instante, 2 floreros de mi madre se cayeron de su lugar. Había sido Miguel, manifestando su desacuerdo. Pedro guardó silencio por un momento, como si tuviera temor de continuar. Aproveché ese silencio para preguntarle sobre la familia que mencionó anteriormente. Y sin darme demasiados detalles acerca de eso, nos dijo que aquella escena causada por su hermano resultó una masacre, causado únicamente por el gusto de Miguel. Luego de la acusación, el espejo al lado del comedor se quebró. Inquieto por el rumbo que estaban tomando las cosas, le pregunté a Pedro si mi familia y yo le podíamos ser de ayuda en algo. Por lo que su expresión cambió de forma repentina, mostrándose como otra presa de la angustia. El alterado vecino caminó hacia mí, con un cuchillo en la mano. Después, se puso de rodillas y me pidió que lo matara. Insistió en que la única forma de liberarse de Tom era el morir a manos de algo o alguien externo a la maldición. Al ver que la situación se hallaba fuera de control, mi padre lo tomó por la espalda y lo obligó a abandonar nuestra casa, exigiéndole, además, que nunca se volviese a acercar a ninguno de nosotros. Después de esa espantosa noche, una tarde en que iba rumbo a la escuela, me pareció ver a Pedro con el rostro golpeado y un comportamiento retraído. Un par de veces me crucé con él, cuando se ponía a platicar en la banca, aparentemente solo. La tortura del pobre hombre continuó creciendo, arrastrándolo de forma gradual hacia la ansiedad y la paranoia. En ocasiones, le suplicaba a cualquiera que pasase por ahí, que lo ayudaran a morir. Cada vez en que éste suplicaba por la muerte, aparecía al día siguiente golpeado o con alguna herida superficial. 3 años después de aquella tarde en que vimos a Pedro por primera vez, éste contrató un camión de mudanza y se marchó. Hasta la fecha, no tengo idea de qué habrá sido de él. No sé si siga vivo o si alguien lo habrá ayudado a morir. Pero, lo que sí sé es que los espíritus son reales, y no es conveniente traerlos a este plano, ni ponerlos a prueba o atreverse a retarlos. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.